Allinchamusas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis maypi kasankichis. Ama chinkaychikchu, hamuychis chimparimuychis ama sakarpariwaychikchu. Hamuychis qhawarikusun video apamuni qankunapaq. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlamusani. Nuqaypa sutii Mari. Kunan qhawarikusun kay El Último Mohicano nisqata kenqa kay Alexandro Querevalo nisqa pay Perumanta. Chantapis kay qankuna ama yachankichischu imachus Mohicano kaqtin nuqa ñawripusaykichis kay Wikipediapi imachus qillqasqa chay Mohicanosmanta. Chantapis niman película tiyallantaq El Último Mohicano nisqa chaytaqa masqarinkichismi qhawarikunaykichismi sumaq pacha chay película. Kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y yo les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Alexandro Querevalo, él es de Perú. Él va a tocar instrumentalmente El Último Mohicano. Espero que les guste porque a mí esta canción, las veces que lo he escuchado, me ha hecho llorar. Espero no llorar esta vez. Solo espero porque es una canción que llega hasta lo más profundo de un ser, como se puede decir en este caso, porque transmite mucho. Y sin más que decir, voy a leerles un poquito de la biografía de los mohicanos y también de Alexander Querevalo, perdón. Para otros usos este término véase mohicano peinado, eso es, ya hay un estilo que utilizan, pero vamos a leer lo que son los mohicanos. Fueron una tribu algonquina, que está, las lagunas algonquinas conforman la mayor subfamilia de la familia álgica de Norteamérica, la familia lingüística algónica. Pueden ir a leer los que quieran profundizar en Wikipedia. Nativa de la costa este de los actuales Estados Unidos, originalmente ubicado en la cuenca del río Hudson, en el estado de Nueva York. Fueron desplazados alrededor de 1780 hacia Massachusetts. Posteriormente, sus descendientes emigraron a Wisconsin entre los años 1820 y 1830, desde donde se asentarían en la reserva de los Lenapes. Los mohicanos solían referirse a sí mismos como Muecuneu o gente del río. Este término mohicano proviene del nombre aplicado al clan mohicano lobo, que en mohicano se denominan mohicán, origen del término inglés mohican, el cual derivó en él el término mohicano. En la actualidad sus descendientes se han mezclado con lepanés y residen como una sola tribu en la denominación comunidad Escombrique Mons. Fueron inmortalizados por el escritor estadounidense James Pembroke Cooper en su libro El Último Mohicano, publicado en 1826. En ella combina elementos culturales mohicanos y mohicaganos en sus personajes. Ustedes han debido ver la película El Último Mohicano, pues es una historia también de indígenas originarios de América. Es por eso que esta melodía no solamente transmite a una cultura, sino a variedad de culturas. Ya más después los que quieran ir al canal de Alexandro Querevalo verán los comentarios de todas las partes del mundo, cómo sienten, cómo lloran. Es por eso que yo digo, espero no llorar porque transmite mucho. Vamos a ver el video. Bueno, antes de olvidarme, gente, no hemos leído la biografía de Alexandro Querevalo. Bueno, vamos a leer un poquito aquí. Alexandro nació en Lima, Perú, en una familia humilde pero trabajadora. El hijo mayor de la familia soñaba con ayudar económicamente a su familia. Con esto
Con este en mente emigró a Polonia a la edad de 18 años. Alexandro Querevalo es un artista peruano que viene conquistando el mundo. Bien dice dicho, nadie es profeta en su tierra. Y este artista peruano lo tiene muy claro. Su nombre suena en cada rincón del mundo y en nuestro país. Son pocas las personas que escucharon de su arte. Bueno, espero que ahora aquellos peruanos y aquellos sudamericanos conozcan a esta persona que con su esfuerzo ha sabido conquistar a mucha gente. Ya ustedes verán en su página de YouTube, Facebook, de Instagram, tiene, entonces ustedes pueden ir y verlo. Ahora sí vamos a ir al video. Gente, no voy a hacer el corte, no voy a hacer nada, voy a volver a recorrer al inicio para que ustedes lo sientan la canción porque esto es instrumental y es para sentirlo. Si ustedes quieren escuchar, pónganse audífonos y cierren los ojos y verán que van a sentir una paz inmensa. Pero yo, bueno, sin más que decir, de verdad, esta vez ya a escuchar.
Ay, gente. Ay, este tipo de canciones a mí me trae paz interior, mental. Las veces que he estado en confusión también lo he escuchado. No solamente esto, hay muchos grupos que también hay de Ecuador, los Guairecunas, que también lo tocan, también Alborada y muchos otros artistas. Pero el que más me transmite es de esta persona que es Alexandro Quevaret, que, que te hace llegar hasta, hasta lo más profundo, me hace llegar, me sana. Y espero que a ustedes también les guste y espero que si lo conocían, me alegro que lo hayan conocido antes y si no lo conocían, pues ahí lo tienen. Es una persona que lleva en alto su cultura, la cultura casi de los países andinos. ¿Qué más se puede pedir? Noqanini llaqtamasis, kaytaki noqapaq sumaq, sonqotapis hanuyachin, umatapis thasnichin, sumaq. Siqankuna riqsirqankichis chay kusikuni, mana riqsirqankichis chay kunan kay riqsinkichisña. Noqa a veces champayuq kani, a veces mana decidí atinichu kayta uyarikuspa sumaqta, recién machakuspa sumaq ñawpaqma rini. Kunan a ver kunan ñawiripusaykichis imatachus ninqa kay biografiapi uyarinkichis. Bueno, para que lo entiendan, lo voy a agrandar, lo que pone en el inicio de su vídeo. Vamos a ir un poquito abajo, que cargue un poquito más. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Es muy importante que los artistas que están iniciando pongan un contexto, una explicación, como muchos ya lo están haciendo, de sus canciones. Mira, aquí está en inglés, yo los voy a traducir, esto lo voy a traducir para leerlo. Ya he traducido, dice, otra versión del tema de la película El último mohicano, interpretado por Alexandro Quevarelo, compuesta por Trevor Jones y Randy Stellman para la película del mismo nombre, de la melodía característica de Alexandro Quevarelo, como indica el título, es otra obra maestra, no solo hace llorar al artista, sino también a millones de personas en todo el mundo. Los sentimientos expresados en la interpretación de Alexandro de la música con una de las flautas nativas americanas llamada quenacho tienen un efecto unificador en los corazones de las personas de todas las razas, naciones, religiones y culturas. Y aquí tienen su página, todo eso yo voy a dejar en la caja de comentarios. Y vamos a leer un poquito los comentarios que ponen aquí. Dice, se unieron indonesios que se pusieron la piel de gallina y se entristecieron al escuchar esto porque las tribus nativas fueron expulsadas por emigrantes. Y hay muchos comentarios, hay 73.656 comentarios. Eso quiere decir que hay mucha gente que ha recapacitado, ha reflexionado con esta canción, han entendido de que no hay fronteras entre nosotros como humanos, que deberíamos unirnos. Es por eso que les he dicho, la música es un lenguaje universal que toca corazones, que hace llorar y me gustaría que ustedes lean, también artistas que están empezando, empiecen como estos artistas que empiezan con un agradecimiento ahí para el inicio de sus videos, porque eso hace que una persona sea cortés y humilde a la hora de empezar su carrera, y eso es lo que hace grande a estas personas que han salido al extranjero, a empezar así como desde cero,
y luego llegar a ser grandes porque Alexander Kebarelo ha llegado a Indonesia, China, por todas partes de Asia, también aquí en Europa. Espero que si no lo conocían, espero que lo conozcan ahora, que disfruten de sus canciones. Ya más después iré trayendo más otros artistas que aquí en Europa y en Estados Unidos también tocan este tipo de instrumentos, como todos los que tocan en nuestro país. Sin más que decirles, ¿qué puedo decir? Me ha aliviado yo no sé de qué, ahora estoy más tranquila, he llorado un poco. Cada vez que escucho este tema lloro, lo siento mucho, pero es así, la canción llega al corazón. El último comentario que les voy a leer, mira, aquí dice, cuando estuvo en China dijo al locutor que la canción expresa su tristeza y que un llanto en la forma de música para decirles a todos que los nativos americanos todavía existen. Entonces, no se avergüencen de ser indígenas. Es lo más valioso que tenemos nosotros. Y lo tenemos que defender nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sacarlos adelante. Eso es lo importante, y siempre respetando también otras culturas. No ganini llaqtamasis kay pankuna uyariwinkichis imaynatachus ñawiripuykichis chantapis kunan yachankichis maymantachus kay wayna sumaqta kirin qankunapis qhawarikunkichisman chantapis nini imarayku kay takiy waqachiwan mana ñuqallatachu waqachiwan tukuy runas waqachin tukuy runas uyarinku chayqa waqanku kay 73.656 runas waqanku chayrayku qillqanku chay comentariospi chay caja comentariosninpi canalninpi chayrayku qillqarinku imaynatachus sientikunku uyarispa chay takiyta qankunapis rinkichisman uyarikunkichisman takiyninta sumaqlla kanman ñuqa ancha kusisqa kani kay uyarisqayman kay takiyta chantapis nini kay imaynatachus takin sunquman chamun tukuy laduman risqanpi sunqunman chayan chay cosa kunan qankuna yachankichisña entonces imatachus qankunapis uyarikuy munankichis nimunkichisman qillqarimunkichisman amataq qunqaychischu videosniykichishtapis canalesniykichismanta pasachimuaychik qhawananchispaq ama qhipakuychischu ñawpaqman rinanchis tiyan gente como siempre den like, dislike, envíen sus vídeos, el link del video que quieran ver, comenten, interactúen y así vamos a seguir escuchando, conociendo grandes artistas de Sudamérica y también de otros países. Hasta aquí, hasta mañana. Espero que les haya gustado. Hasta mañana. Hasta más.